ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Es lunes de salud mental, como siempre, en el Ciudadano ADN, y nos acompaña hoy el doctor Pedro Lucero. Él es médico psiquiatra, jefe del Servicio de Psiquiatría de Adultos del Hospital Clínico San Borja Arriarán, porque hay un tema que a esta altura del año además se vuelve súper necesario de conversar. ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, ciertos diagnósticos, particularmente la fatiga que uno puede tener mucho, a lo mejor uno dice en esta época del año, con otras cosas como el déficit atencional? Uno ve tanto en redes sociales, doctor, que aparecen personas diciendo, las personas del espectro o que son neurodivergentes, y te dan un montón de características que el otro día yo decía, te pasaste, porque aparecía una, si tú duermes así, eres una persona que no tiene ninguna condición, pero si duermes asá, eres neurodivergente. Y yo, ¿cómo un diagnóstico por cómo duermo? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muchas gracias. Hola, por estar acá. Gracias por estar acá, muy amable. Muchas gracias, un gusto. Bueno, sí, estamos justamente experimentando un fenómeno que es una sobresaturación de contenido relacionado con salud mental en las redes sociales. Entonces, ese contenido no tiene muchas veces ningún tipo de supervisión académica ni técnica. Entonces, ahí nos encontramos con posts como los que tú mencionas, de que si duermes para este lado tienes TDAH y si duermes para este lado eres normal. Ya eso no tiene ningún tipo de fundamento. Claro, pero pasa además porque hay pocos influenciadores o creadores de contenidos que son especialistas en el área, porque está de moda hablar de salud mental, porque todos estamos un poco perseguidos, haciéndonos recién cargo de nuestros problemas y traumas que probablemente arrastramos hace mucho tiempo, todas las anteriores. Mira, la lectura que yo hago es que la salud mental es un tema que trasciende más allá incluso de la medicina y la especialidad médica. Entonces tiene tantas aristas que se puede abordar desde lo clínico, pero también se puede abordar desde lo social, también se puede abordar desde el trabajo. Entonces todos tenemos algo que decir. Pero lo que respecta a diagnóstico, ese es un terreno absolutamente clínico. Claro. Ahí sí que los influencers no tendrían nada que decir. Claro. Y a partir de lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? De este momento, además del año, la temporada que pasa todos los años y qué sé yo. ¿Cómo distinguir, ya desde el punto de vista mucho más médico, ¿no? Algunos señales, no digo síntomas, a lo mejor no sé si es la palabra correcta, pero señales que sí efectivamente nos lleven a, no sé, ojalá a una consulta, ojalá a poder tener un tratamiento. Claro, lo que pasa es que a fin de año ocurren, a nivel neurocientífico, se han descrito 3 fenómenos que ocurren a fin de año y que a todos nos pasan. Y yo creo que ahí varias personas se pueden sentir identificadas con ello. El primero es el cansancio cognitivo, ya que esta sobresaturación de nuestro sistema, ¿cierto? Para trabajar, para tomar decisiones, para recordar cosas. Como todo, mientras más se usa, más se agota. Así como el motor de un auto se va calentando si tú llevas demasiados kilómetros recorridos, por muy bueno que sea el motor, se va a calentar igual. Entonces nosotros como personas experimentamos ese fenómeno a fin de año. Y eso es normal, ¿ya? Tener un poco más de agotamiento, y ahí lo que hay que hacer es descansar. Si el cuerpo te pide descansar y la mente te pide descansar, no hay otra forma de sobrellevar ese fenómeno. El segundo que ocurre es que quizá, no sé si lo conocen, se llama niebla mental o mental fog. No, ¿ya? Yo he escuchado el burnout nomás, ya, quemado de una. Claro, sí. No, esto es antes del burnout. Antes del quemado. No, la niebla mental, que es esta sensación de tener la mente como cuando se acababa la programación de la tele y se ve esto como chicharreo, ¿sí? Como gris. Ya, eso de repente ocurre mentalmente. Entonces uno siente como que está haciendo algo y está como pegado y te preguntan y tú no sabes en qué estabas, o se te va el hilo. Eso es como la niebla mental, ya que perfecto. Eso también es un fenómeno que es, como episodios. Claro, que de repente a todos nos ocurre haber tenido un episodio de niebla mental, y eso también, como estamos más cansados, va ocurriendo más frecuentemente. Doctor, pero ahí ¿cómo se descansa? Porque efectivamente uno dice, ya, duerme, relájate, haz otras cosas. Pero también vemos personas que de repente dicen, es que me cuesta tanto apagar la cabeza. Y efectivamente uno se acuesta, pone la cabeza a la almohada, tiene todo oscuro, se durmió temprano, no comió tarde, pero empieza a darle vuelta a las cosas que vienen, la semana y la planificación y el cierre de año. ¿Qué se hace? Probablemente ahí lo que ocurre es un problema de la organización de la actividad mental. ¿Ya? La mente hay que entenderla como una pequeña maquinita que va trabajando. Entonces yo tengo que pedirle cierta cantidad de tareas al día, porque si yo me propongo hoy día terminar todo lo que queda para el cierre de año, esa tarea poco realista probablemente no la voy a terminar, y lo que voy a ganar es quedarme con la preocupación e ir a acostarme con la preocupación.
Entonces el llamado es hacer una distribución un poco más estratégica de las tareas y sobre todo de las decisiones, ojo. Ese otro fenómeno que igual ocurre bastante a fin de año, que es la fatiga de decisiones. Que ese también es otro concepto del mundo de las neurociencias, ¿ya? Fatiga, ¿qué sería? Me Fatiga de gustó. decisiones. ¿Sí? Fatiga de decisiones. Uno puede interpretarlo con el nombre, pero Sí. prefiero No me preguntarle. hagan elegir, estoy con fatiga de decisión. Decisiones, sí, no, absolutamente válido. Por favor, empecemos a hacerlo. Sí, bueno, lo que pasa es que tomar decisiones es una tarea para la mente, para esta maquinita, muy compleja y que gasta muchos recursos. Entonces, la idea es que no tomemos tantas decisiones en el día y prioricemos solamente las más importantes y ojalá hacerlas en la mañana, temprano. O sea, comenzar mi mañana con mi toma de decisiones para que así el cerebro está fresquito, la mente descansada y puedo operar bien. Porque, ¿qué pasa? Que cuando uno ya lleva mucho rato funcionando, el cerebro se pone como modo ahorro para alcanzar a terminar el día. Entonces, y esto está estudiado, que las decisiones que uno toma en la mañana son mejores que las que tomas en la tarde. Y esto está estudiado a nivel de médicos, de cirujanos, de jueces incluso, que mientras más decisiones tomas en el día, más riesgo de error tienes de cometer hacia el final del día. Porque el cerebro se pone modo ahorro. Entonces ya no busca la mejor decisión, sino que la más económica desde el punto de vista de energía mental. Por eso este programa es en la mañana. Exacto. Fuera Ciudadano ADN a las 23 horas, quizás qué cosa diríamos, ¿no? Estaríamos hablando de otras cosas. Estaríamos hablando de Hoy yo me prendo en la noche, me funcionaría. No, sí, lo hemos visto. Ay, Lo hemos visto. sí, la evidencia. Trata de no tomar decisiones nomás en la noche. Claro, ¿ya? claro. Oh. Doctor, Las peores. respecto a esto mismo que estábamos hablando, Suelta pensaba el celular. en, no sé si existe el concepto, ¿no? Pero es que como una especie de entrenamiento, ¿no? De entrenamiento, si se quiere, mental, como que efectivamente trabajarlo con un entrenamiento, sabiendo que es algo que uno no va a cambiar de un momento a otro, pero que se puede entrenar, ¿no? Por supuesto. No sé si como- existe el concepto, es como me estoy haciendo el símil, ¿no? Sí, sí existe, entrenamiento cognitivo. Ya. Eso es algo que hacemos, se recomienda bastante y tiene que ver con esto de que el cerebro es como esta maquinita, pero uno tiene que saber usarla. Claro. Porque por muy bueno que sea de fábrica la máquina, si uno no le da buenas instrucciones, no la usa bien, va a tener un mal rendimiento. Ya tenemos que seguir este manual de instrucciones de cómo funciona la mente. Entonces hoy día con el avance de las neurociencias sabemos bastante sobre los procesos cognitivos, lo que yo les comentaba, cómo optimizarlo. Entonces este entrenamiento tiene que ver con saber sacarle provecho a nuestro propio cerebro durante el día. Lo que yo les comentaba, pues esto también es parte del entrenamiento, hacer las tareas más complejas en la mañana, dividir las tareas, ¿ya? Parte del entrenamiento, que es como el entrenamiento físico, por ejemplo, no hacer mucho entrenamiento seguido, ¿ya? Hacer pequeñas pausas, por ejemplo, trabajar 45, 50 minutos y obligarte a tomar 10. Eso está estudiado que mejora el rendimiento. Entonces de repente hay personas que dicen, no, yo prefiero estar 3 horas de seguido y así saco toda la pega. Ya, pero no le estás sacando el máximo provecho a este aparato que tienes que es el cerebro. Pero doctor, ahí cuando uno piensa, por ejemplo, en que a lo mejor no sabemos manejar bien el ocio, que a lo mejor cuando dicen, no, estoy procrastinando, que uno dice, ay, qué fantástico eso, pero hay un detrás, porque sé que tengo tareas importantes que hacer, pero las dilato y al final tengo que trabajar bajo presión. La mirada que tenemos socialmente en los últimos años, que cuando uno se encuentra con alguien, ¿cómo estás? No, estoy ocupado. Entonces, es como bien visto, porque en realidad estás haciendo muchas cosas, eres muy multitarea. ¿Cómo hacemos para cambiar esa mirada? Porque en realidad no es buena. Claro, pésimo. Justamente estamos sobrevalorando el estar ocupado, el verte, ¿cierto?, con una carpeta en la mano, ¿cierto?, corriendo todo el día por la oficina, y el que está como haciendo nada es mal visto. Ya eso tiene que ver con una mirada que no se basa en conocimientos científicos, sino en esto que nos han impuesto también como sociedad, de que tenemos que estar siempre al máximo rendimiento, pero hoy sabemos que eso no es lo más óptimo. Y hay empresas sí que están incorporando estos conocimientos más desde la psicología laboral, las neurociencias cognitivas, y están promoviendo, por ejemplo, pausas, ¿ya? Como que obligan a los funcionarios a tomarse una pausas pausa. activas incluso, sí. Así es. Le iba a preguntar respecto a la actividad, en cuánto influye, si es que influye acá el tema de elementos como la alimentación, elementos como la actividad física, respecto para este desarrollo, digamos, este mejor, como decía usted, rendimiento respecto a la salud mental.
Por supuesto, el cerebro funciona, esta maquinita funciona con ingredientes, pues los ingredientes vienen de la alimentación. Entonces, muchas personas también recurren, por ejemplo, al uso de fármacos ya, pero eso si no tiene materia prima, no tiene mucho sentido. Uno tiene que entregarle los nutrientes para que se creen los neurotransmisores y el cerebro pueda funcionar bien, ¿ya? Bajarle el estrés oxidativo, que llamamos nosotros, ¿ya? El cerebro al funcionar se oxida, entonces no tiene que estar consumiendo nutrientes, oligoelementos, ¿cierto? Magnesio, están todos tomando magnesio. Sí, eso es verdad, como para dormir bien o estar bien durante el día. Estamos con el doctor Pedro Lucero, médico psiquiatra y jefe del Servicio de Psiquiatría de Adultos del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Doctor, y a propósito de lo que mencionábamos al comienzo, que muchas veces estas condiciones en las que estamos a fin de año se confunden con el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, tampoco se trata de, como decía en algún momento, está sobrediagnosticado, tampoco se trata de irnos al otro extremo y de no diagnosticar a la gente que probablemente sí lo tenga, porque hay mucha gente adulta que ha sido diagnosticado hoy día y no lo fue con anterioridad. ¿Cómo podemos hacer la distinción? ¿Ante qué señales a lo mejor uno tendría que recurrir a un profesional? Claro, bueno, lo primero es entender que el déficit atencional es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver en cómo la persona se va desarrollando a lo largo de su vida. Por lo tanto, va a tener señales tempranas. Ya desde que uno es niño, se nota que la persona tiene más tendencia a la hiperactividad, en estar atento a demasiadas tareas a la vez. Impulsividad también puede haber, pero es algo que se da desde la infancia. ¿Ya? Se puede ir demostrando en distintas etapas. Por ejemplo, a veces pasa desapercibido y cuando uno entra a la universidad o a un trabajo más exigente, salen a la luz estas dificultades, pero siempre ahí uno en la entrevista clínica se da cuenta de que esto estuvo presente, solo que estaba medio silenciado. A diferencia del cansancio de fin de año, que es algo que fluctúa. Ya no es una característica permanente. ¿Ya? Uno no está siempre con esta niebla mental, con este agotamiento. Da por periodos. Ya el TDAH, déficit atencional, es algo que viene con la persona. Y si pensamos en ese cansancio, uno siempre piensa en las vacaciones en esta época del año. ¿Está bien lo de las 15 días de vacaciones? ¿Está bien mejor cuando la gente divide esos 15 días de vacaciones que hay en el país y se toma, sobre todo los que son papás, a lo mejor unos días en invierno, después deja los otros días para el verano? ¿Cuándo descansamos? ¿Cuánto necesitamos para descansar? ¿O depende de cada uno? Justamente, depende de cada caso y de cada tipo de trabajo. Entonces, claro, tenemos como una estandarización de que todos tienen que tener 10, 15 días, pero a lo mejor hay tipos de trabajo que en realidad necesitan tomarse 1 o 2 días al mes entre medio y con eso rinden más, ¿ya? Y ahí está como el llamado a los empleadores, a las empresas, que personalicen cuál es el descanso más apto para el tipo de trabajo que las personas realizan, sobre todo para el tipo de trabajo cognitivo que se requiere. Yeah. Porque ustedes se dan cuenta que de repente, uno mismo, uno dice, salí pero no me desconecté, porque en realidad necesitaba, 3 semanas. ¿Ya? Pero es que a lo mejor el objetivo no era desconectarse. A lo mejor el objetivo era como volver a recobrar energía para continuar con algunos procesos. Entonces va a depender de cada caso. El dormir bien también es importante. Sí, claro. Pensaba en la gente más joven, ¿no? En gente en edad escolar, académica, respecto a temporadas que estamos como bien seteados con eso, ¿no? La temporada parte en marzo y viene con todo, y un semestre, y qué sé yo, y el otro, y las pruebas son casi todas en el mismo momento. Y hay 8 pruebas en una semana en vez de que ahí sean más parceladas, ¿no? Nos falta ahí también quizás una visión desde la academia. A lo mejor excede evidentemente su radio de acción, pero los horarios de clase entran todos a la misma hora, salen todos a la misma hora. Hay una cosa como muy estandarizada, ¿no? Claro, pues justamente hoy hablamos mucho de lo que es la neurodiversidad, ¿cierto? Todos tenemos distintas formas de funcionar desde el punto de vista neurológico. Hay cerebros que son más aptos para algunas tareas y otros que no. Entonces, tenemos un horario que para todos es el mismo y hoy en día sabemos que hay distintos fenotipos. Ya hay personas que le llamamos las alondras que funcionan mejor en la mañana, están más activos, con más atención, y hay personas que son los cronotipos búho, ya que son justamente las lechuzas, ¿ya? Sí, que en la noche están más activas y probablemente puedan ser más productivas en la noche si le asignamos ciertas tareas. Entonces, claro, si pudiéramos como personalizar los ambientes a las personas que tenemos, sería mucho más costo efectivo desde el punto de vista de la organización. Ahora, con respecto al académico, claro, ahí entramos en un tema porque nosotros nos organizamos por años y por semestres. Entonces, claro, lo que se ha visto es que es mejor evaluar por periodos más cortos de tiempo, trimestres, cuatrimestres, así. Tienes, 3 o 4 periodos de pruebas al año, más breves y con menos carga que tener 1 o 2 donde tienes todo. Probablemente vas a rendir peor
en esas circunstancias. Eso evita como la acumulación de cansancio, ¿no? Por supuesto, aquí el llamado es a dosificar y planificar las tareas que tenemos, tanto dentro de un mismo día como dentro de un mismo año. Ya no patear todo para marzo. Bueno, de hecho estábamos recién con el ministro del Trabajo a propósito de las 40 horas hablando, y es una tendencia que se ha visto en el mundo, que a partir del teletrabajo también se ha flexibilizado mucho aquello. Si es que las jornadas laborales, a lo mejor hay países incluso que tienen 4 días de trabajo nomás, hay empresas que se han adaptado y por ejemplo los viernes salen a las 2 de la tarde. ¿Eso ayuda precisamente a evitar esta acumulación de cansancio? Por supuesto que sí. Aquí lo que hay que escuchar es la mirada de los estudios con respecto a neurociencia. Entonces, esto está estudiado. Ya se sabe que las personas rinden más con menos horas de trabajo en el día, ¿ya? Y también incluso con menos días de trabajo en la semana. Y eso tiene que ver con lo que mencionábamos, que por mucho que uno sobrecargue una máquina, por muy buena que sea la máquina, después de cierto rato ya no estás fabricado para trabajar tan óptimamente por tanto tiempo. Mira, aquí nos están apareciendo los búhos. Yo vivo cansada, duermo y no descanso. Sí. Yo tengo la calidad del sueño. Tengo un amigo que es más bien un oso, hiberna como 4 meses. Hay como 4 meses que uno no puede contar con él. Yo estaría feliz encerrada todo el invierno. Pero igual trabajaría, pero encerrada. Sí. Oiga, doctor, y cuando uno piensa precisamente en estas fatigas, ¿no? En esta circunstancia, cuando ya se nos juntaron todas las nieblas y nos quemamos, y viene el burnout. Sí. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo lo reconocemos? Claro, el burnout es un fenómeno que abarca el agotamiento que ya hemos mencionado, agotamiento cognitivo y emocional, pero a ese se le suma un distanciamiento del trabajo y una disminución del rendimiento, ¿ya? Con distanciamiento quiero decir que la persona empieza a tener una relación esquiva con su trabajo. Y eso tiene que ver con que el cerebro, para protegerse, toma cierta distancia emocional. Entonces, como que nada me importa. ¿Ya? Y ahí entonces tú ves que la persona está pero no está, tú le das una instrucción y no le interesa, y no es que la persona esté siendo grosera o tenga un real desinterés, sino que está poniendo su cerebro, solito se está poniendo en modo ahorro y evita tomar contacto emocional con el trabajo porque sabe en el fondo que no va a rendir como se espera. Eso, ¿ya? No es capaz finalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, como tu cerebro ya sabe que no va a poder hacer todo lo que le estás pidiendo, evita tomar contacto emocional con eso como para no sufrir. Es como un ejercicio de honestidad finalmente, pues. Claro. Porque a veces nos sobreexigimos mucho, sí. ¿No? O sea, tu mente y tu organismo tienden a autopreservarse. Entonces, ante una amenaza, tú entras en este modo ahorro. Y el ahorro emocional es justamente lo que ocurre en el burnout, que tú tomas distancia de lo que está ocurriendo para no sufrir. Ya. Este como agotamiento en las diferentes modalidades que hemos hablado, no va, creo, solamente por la cantidad de tiempo que uno trabaja o estudia. Me parece que hay otra serie de variables que se cruzan, ¿no? La comodidad en la que estás, el ambiente y los entornos, alguna historia evidentemente biográfica que también influye. Sí, justamente dos de los factores que más influyen en esta percepción del trabajo y en la aparición del burnout son la cantidad de control que tengo sobre mi trabajo, claro, y cómo este está evaluado. Entonces, los trabajos que tienen menos burnout son los trabajos en que tú puedes distribuir tu jornada, puedes distribuir tus tareas, puedes dejar las más difíciles primero, las más fáciles después, puedes delegar. Mientras más control tienes, hay menos posibilidad de burnout. Y lo otro es que tan bien valorado te sientes dentro del trabajo. Las personas que se sienten útiles, que sienten que son clave, que se les da retroalimentación positiva, también es un factor protector contra el burnout. Sí, ahí los nuevos liderazgos son fundamentales también. Sí, pues la manera tal cual. Valorar intangibles. El tema de, exactamente, es todo esto que estamos conversando, el tiempo que estamos viviendo también, y qué sé yo, y hasta la tecnología, todo, me parece que suman hacia tipos de liderazgo que son distintos, porque hemos hablado mucho desde la perspectiva del estudiante, de la persona que trabaja y todo, pero poco desde quienes están en un rol de liderazgo. Creo que también hay una adaptación ahí, ¿no? Los jefes de equipo, Claro, ahí la mirada tiene que ir a escuchar a tu equipo y también darle cierta agencia, ¿ya? Tú tienes que saber cuánto puede esta persona distribuir su propia jornada, si no yo le ayudo, pero lo importante es la percepción de que tengo control sobre lo que hago y que lo que hago está siendo valorado. Entonces quizá la persona tampoco es como que se mande sola, pero yo le doy ciertos espacios para que pueda organizarse dentro de su día, y con eso ya es suficiente, claro, para sentir que me la puedo, ya soy valorado, lo que estoy haciendo está bien.
y no sentirse presionado por rendir tampoco más allá de lo esperado. Claro, bueno, por eso precisamente los nuevos liderazgos son fundamentales ahí, porque cualquiera puede ser jefe, pero no cualquiera puede ser líder. Y ahí hay una gran diferencia que hacen los estudios hoy día también al respecto, y las habilidades blandas y cosas que hemos ido aprendiendo además con el paso del tiempo, porque claro, uno puede decir, pero es que en mi época, bueno, pero tu época ya pasó, ahora las cosas han cambiado y estamos mejorando. O sea, hubo una época en que había esclavitud, hermano, básicamente. Si fuera por época. Las exigencias que habían también en esa época eran distintas. Hoy en día Exacto. tú esperas en un trabajo que la persona sea prácticamente brillante, que te reestructure la empresa y Exacto. posicione un producto. No es lo mismo que se exigía antiguamente. También estaba la idea de hacer como carreras, ¿no? O sea, gente que podía estar en un lugar, no sé, 30, 40 años y era como muy bien visto. No digo que esté mal, pero digo que hoy día es mucho más movible. El objetivo es otro. Claro. ¿Sí? Las nuevas generaciones, sobre todo, quieren trabajar 2 años, irse a un viaje, a lo mejor estar un año fuera y después otros años y así. Mira, y Jessica nos plantea un tema bien interesante que tiene que ver con la perspectiva de género, porque dice que en las mujeres no siempre se percibe bien porque se enmascara mucho más enorme cantidad de casos de mujeres diagnosticadas en su adultez, habiendo tenido toda la vida un diagnóstico de depresión, por ejemplo. En la perimenopausia es cuando se nos empieza a acabar la energía, los recursos para seguir pudiendo con todo. Claro, a las mujeres se les exigen además muchos roles, y aparece el diagnóstico. Y ahí uno recién se pone a estudiar, empieza a buscar, y a veces los psiquiatras no lo detectan, y uno tomando antidepresivos por décadas, dice, por ejemplo, ¿no? Sí, que importante el comentario de Jessica, se lo agradezco. Aquí ocurre un fenómeno en salud mental, que la mujer enmascara mucho más, ¿ya? No porque quiera hacerlo, también entramos de nuevo a los roles. Claro, que estos ha asignado, digamos, mecanismos de supervivencia. Entonces, Ajá. claro, la mujer históricamente ha estado invisibilizada, perdón, entonces que es más visto que da a conocer su malestar. Entonces se ha adaptado y por eso es mucho más difícil diagnosticarla, ¿ya? Porque tiende a no manifestar este malestar porque socialmente no es bien visto, No, claro. ¿ya? Es como este chiste del el hombre y la mujer con fiebre. Claro. El hombre con fiebre se queda en la casa, no va más, y la mujer con fiebre cuida a la guagua, cocina. Va a trabajar, sí. Claro, que no significa que esté bien, pero es No, como claro. la sociedad nos ha moldeado y por eso cuesta mucho trabajar en salud mental con esta perspectiva de género, es algo que hay que ir afinando mucho más. Somos bien autoflagelantes también como sociedad. Tenemos el tema de la culpa también muchas veces muy incorporado. También está el miedo que nos imponen a propósito de que, bueno, si no podéis venir a trabajar, hay 10 que están en la fila esperando para trabajar por ti. Por ejemplo, en el ámbito laboral, no, o en el ámbito personal, es que te van a dejar si es que tú no cumplís, porque necesitas ser una pareja que estén todas, que sea amigo, cómplice, amante, etcétera, buen padre, buena madre, no lo sé, ¿no? Hay como niveles de sobreexigencia también que nos hacemos nosotros mismos. Claro, estamos en la época del que hay que hacerlas todas, Exacto. multitareas. Entonces tú tienes que ser una buena trabajadora, una buena madre, una buena pareja, y eso no es posible. Ya estamos trabajando con un material que es nuestra mente, que funciona de cierta forma y no va a funcionar más allá, no le vamos a generar superpoderes a nadie. Entonces tenemos que dejar de imponernos también a hacer todo al mismo tiempo. Claro. No, y porque además, por pensar en todo lo que tenemos que cumplir, se nos olvida lo que queremos hacer. Claro. Es importante la priorización. Priorizar no solamente lo que es más importante para los demás, sino la tarea que es más importante y significativa para mí. Exacto. Entonces yo voy a sentir que este día lo saqué adelante si saco esta tarea y esa la termino primero. Los demás puedo esperar y así me voy a acostar en la noche sabiendo que terminé la tarea más importante. Hay un manejo de expectativas ahí también, Sí. ¿no? Respecto a lo que uno tiene y a lo que le falta. Lo que le falta siempre va a ser más de lo que uno tiene si lo miramos conceptualmente. Entonces, para donde uno mire también, ¿no? Claro, y no mirar tanto la cantidad de trabajo ni cantidad de logros, sino que me deja qué cosa, ¿ya? Logré sacar esta reunión y me dejó esto, ¿ya? Claro. Disfrutar los momentos, valorarlos, evaluarlos, ¿ya? No solamente pasar de una tarea rápidamente a otra, sino una pausa entre medio. Eso es lo que es importante, hacer estas pausas para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Ahí influye mucho el trabajar, estudiar o hacer, digamos, lo que a uno de verdad le gusta. Sí. O sea, te cambia la perspectiva totalmente. A veces lo que siempre quiso, pero a veces también es una cosa adquirida. O sea, también hay un tema en el desarrollo, ¿no? Claro, y tiene que ver también con las experiencias, esto Seguro. de ir cambiando de lugar de trabajo para probar nuevas cosas Seguro. y enriquecerse de los distintos entornos, no estar toda la vida trabajando en el mismo puesto. Y no autodiagnosticarse, no automedicarse. Para eso hay profesionales de la salud que nos pueden ayudar, orientar, asesorar. Sería como ser parlamentario 40 años.
No, que hay gente que lo ha hecho. A lo mejor querían hacer carrera, pues viste, son de las generaciones antiguas. Probablemente ya están tomando malas decisiones. Luis Concha nos dice, mira, realicé mi tesis sobre el síndrome de burnout precisamente en el personal de salud, dice, con los colegas kinesiólogos, porque dice que, por ejemplo, en Instagram hizo alguna prueba y al menos 8 de cada 10 tenían algún tipo de relación con temas de burnout. Bueno, después de la pandemia, más el sistema de salud se vio súper exigido. Bravísimo. Entonces, en todas las áreas tenemos que empezar a hacer el ejercicio de revisarnos, de ser honestos con nosotros mismos para poder pedir ayuda o prevenir si es que se puede, y ojalá en los ámbitos laborales y familiares también haya empatía, comprensión y conversación. Este tema va a quedar disponible para que ustedes lo puedan escuchar en el Spotify, como siempre en nuestros lunes de salud mental. Le queremos dar las gracias al doctor Pedro Lucero, médico psiquiatra y jefe del Servicio de Psiquiatría de Adultos del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.